Hola, soy Sergio Rodríguez Gómez, profesor de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. En este episodio de Puntos de Fuga conversamos con Miguel Vallejo o Gusanillo, un historietista que ha publicado un multiverso de historias muy rico y muy complejo. Hablamos de su obra, sobre el acto de dibujar y de imaginar historias, sobre publicar en redes sociales y libros, y acerca del mundo del cómic en Colombia, sus parches, aprendizajes y formas de sostenibilidad. Aunque Gusanillo es muy joven, es tal vez el dibujante de cómics más prolífico en Colombia en el presente. Ha publicado muchos fanzines, libros y cómics web, y este trabajo prolífico además ha construido un verdadero multiverso de personajes y mundos. Para mencionar solo algunas de sus obras, entre sus fanzines están Sueños Pictóricos, El lado oscuro de la luna es un cómic o la serie Emoc. También ha participado en publicaciones antológicas como Gorgona, Pandora y Doctor Fausto, y ha publicado libros completos en múltiples editoriales como Basuras y el agente Malins con Cohete Comics, El día de la rana con la editorial Caballito de Acero, y publicaciones con su propia editorial Historietas Carajo, como Pollito Karateca, o su publicación más reciente, La muerte blanca, sobre la que tendremos chance de conversar en la entrevista. Quería empezar con una pregunta de contexto, como para empezar la conversación. ¿Cómo llegaste tú primero a los cómics? ¿Y qué te llevó primero a disfrutarlos y luego a querer hacerlos? Si ese fue el orden de tu experiencia. Kurosawa llega al cine después de hacer pintura, como que la pintura lo lleva al cine y a mí la televisión me lleva a los cómics. Entonces hay una cosa de empezar a ver Naruto y de pues ver como que lo que pasaba ahí y todo este show narrativo era hecho en un principio solo con papel y lápiz y eso fue lo que me vuela la cabeza y desde ahí empiezo como a hacerlo y es esa sensación de libertad la que me invita como a seguir trabajando. Y pues yo solía ser como un niño muy solitario y el dibujo me permitía como tener esas herramientas de acercarme al mundo y de pensar en el mundo y tal. Y es como que abre las posibilidades, es como no solo es el dibujo por el dibujo, como desde la observación y desde la posibilidad de entender el objeto o el volumen o los personajes, sino de poder contar historias y hacer como mundos complejos y cosas como que vayan pasando. Entonces es como ese recurso ilimitado lo que más me llama la atención de la historieta. Yo alguna vez te había escuchado hablar de que tú decías que es bueno estudiar a otros autores. Y me acuerdo mucho como ese término que utilizabas de estudiar, que tal vez yo no lo había escuchado en otros autores de cómics. Entonces te quería preguntar, pues, ¿a qué te refieres tú con estudiar a otros autores? ¿Tú revisas otros cómics y te pones a mirar cómo son sus estrategias compositivas, la forma en la que narran historias? ¿Cómo normalmente haces tú como un estudio de alguien que admiras o que te gusta? Siento que eso ha cambiado desde ese momento hasta ahorita. Como que ya no suelo estudiarlos de esa manera tan juiciosa en el sentido de que no intento como tratar de hacer lo mismo que esa persona hizo en un principio, sino tratar de entender la aproximación que hace al dibujo. Entonces, como que más allá de obtener el mismo resultado, es ver con qué espíritu se acerca a las historias. Entonces, no sé, pensar en Linda Barry, por ejemplo. Entonces, en Norteamérica, que es una cosa más de el impulso y de lo infantil y de lo espasmódico, de cierta forma, ¿no? Como de la mano que se mueve y van pasando cosas. Y después tener, por ejemplo, a Moebius, que es como ese ejercicio juicioso de la técnica. Entonces, más como se pueden hacer esos distintos recorridos. Y a lo que me llama la atención de estudiar autores en ese sentido es ver las posibilidades. Es como, bueno, se puede llegar a estas partes o se puede ser muy juicioso con la línea, que es más como eso, como tratar de entender el espíritu con el que se acercan al ejercicio. Entonces, digamos, ahorita estaba viendo a Yusuke Murata, que ahorita está haciendo One Punch Man. Entonces hay una cosa como en la forma en la que pone la línea, que es una serie como de gestos aprendidos y practicados, ¿no? Es como ver a un samurái haciendo como estos ejercicios con la katana, de repetir una y otra vez el movimiento. Entonces el man tenía como esa serie de gestos de la mano ya aprendidos, entonces lo que hacía era acomodarlos para hacer como que el personaje funcione y tal. Pero pues son un montón de movimientos, ¿no? Hay una cosa como súper amplia, entonces eso le permite tener como una línea limpia y como muy bien puesta. Esto junto con el entender el volumen y el movimiento y la composición y tal. Entonces siento que es lo que me llama la atención mucho es ver también como que otras
cosas se pueden hacer con el dibujo, ¿no? Como no tratar de repetirse, sino tener como galerías muy variadas, porque digamos el manga viene con esa carga completa, ¿no? Como de así se hacen las historias, así se representan los sonidos, así se cuentan, así se representan a los chicos, así se representan a las chicas. Entonces, como que ampliar esas posibilidades simplemente te da más herramientas. Entonces, me gusta estudiarlos es por eso, como para obtener más herramientas. Pues has hecho muchos formatos de publicación, ¿no? Has probado con fanzines, con cómics web, con historias de largo aliento, podríamos decir, con libros completos. Y digamos que esos distintos formatos, aunque la comparación no encaja exactamente, pues también podríamos compararlo con géneros literarios, ¿no? Con el cuento y la novela, que tienen como unas formas distintas de funcionar, de leerse, de producirse. ¿Cómo entiendes tú esos formatos? Por ejemplo, ¿qué diferencias ves en, no sé, hacer un fanzine o hacer una historia para una antología versus estos libros extensos de ya cientos de páginas que has hecho? Como tienes una mentalidad distinta cuando te aproximas a hacerlos, o porque en ocasiones sientes que quieres hacer una historia corta y a veces una historia pues larguísima. Hablar de unidades parciales, unidades que componen el cómic, que una de esas es como la secuencia, ¿no? Como una página o una tira. Y la verdad es que las historias largas son pues, precisamente la unión de muchas de esas. Entonces siento como que es más ver si quiero como contar. Al final, como siempre, son pedacitos chiquiticos lo que se está contando. Y también desde la ejecución, uno puede decir, va a ser una novela larga, pero en realidad todos los días se está haciendo una o dos paginitas. Entonces, hasta cierto punto siempre está viendo la misma parte una y otra vez, solo que decide parar antes o después. Entonces siento que es más como hasta qué punto se le da rienda suelta como al ejercicio creativo y eso pues puede como llevarle a uno la vida entera. Me hace pensar en Peanuts, ¿no? Entonces uno ve Peanuts y son como estos 50 años de tomos gigantes que compilan como todo el ejercicio de Schultz, que en realidad era como hacer una tira y publicar una tira al día. Entonces es más como una vaina de acumulación, pero hasta cierto punto siempre el ejercicio es el mismo, es hacer una escena a la vez. Quería que nos contaras un poco pues de la última, de la más reciente publicación que sacaste, que es La muerte blanca, ¿cierto? Que es un libro pues extenso, una publicación, bueno, que además tiene dos formatos porque se ha publicado en línea en Instagram y también existe como libro impreso. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito acerca del libro, de dónde surgió la historia, los personajes, de pronto como algo que quisieras compartir sobre la muerte blanca? Y ya te hago unas preguntas que tienen que ver con el libro y con el resto de tu obra. Sí, La Muerte Blanca es la historia de un país imaginario y este país tiene un ejército y una parte de ese ejército se llama la Brigada 14, que es como una parte independiente. Y estos manes se consiguen una tecnología que se llama la muerte blanca, que son estos tanques que pueden alimentarse de materiales distintos y parir tanques nuevos con eso. Entonces están como entre el animal y la máquina. Y la idea es que con esto pues tienen un ejército infinito y por eso deciden ir a la capital a dar un golpe de estado. Entonces todo el mundo está asustado y les está entregando el poder así de una, pero la última parada que hacen antes de llegar a la capital es un pueblito que se llama Guarania, y en ese pueblito están Carlota, la secretaria del alcalde, y Margarita, que es la administradora, y ellas dos tienen un plan para intentar detenerlos. Entonces vamos a ver qué tal les sale. Y esto se conecta con la pregunta que me hacías de los formatos, porque esto es fruto de un experimento en relación con aprendizajes de los libros anteriores. Entonces está la idea de que sea un tomo único y de que ahí pueda estar como compilada toda la historia y que bajo la idea es como que tienes en las manos, como en este objeto, todo un universo y ahí acaba. Y también la idea de publicar seriadamente cómics en redes sociales, que lo había experimentado antes con Historias de Ocasa. Pero con Ocasa no había logrado, todavía no me he logrado como imprimirlo porque es un formato como mucho más exigente en cuanto a presupuesto. Y por eso quería como que fuera como más conciso y que fuera como realizable. Entonces se publicó como esta serie y ahora tenemos el libro impreso. Y a propósito de lo que estás diciendo como de este doble formato, ¿qué cosas entonces uno tiene que negociar entre el libro impreso y la publicación en Instagram? Porque un poco pensando en este formato que hiciste de La muerte blanca, me acordaba de un ensayo de Humberto Eco en el que él habla de El conde de Montecristo de Dumas. Y entonces él cuenta que El conde de Montecristo se publicó primero por entregas en un periódico y que entonces eso cambió la forma en la que Dumas escribió el libro porque él estaba pensando un poco al estilo de lo que tú estabas diciendo,
casi como en tiras cómicas, como en la idea de que al final hay que hacer como un cliffhanger, una cosa que uno quiere seguir leyendo después en la próxima edición. Y que eso después tuvo efectos en cómo funcionaba el libro, porque entonces es un libro larguísimo en el que hay a veces como mucho relleno, podríamos decir, o como muchas cosas, diría Eco, que suceden casi como cotidianidad de los personajes y que no necesariamente es como una historia larga. Entonces, no estoy diciendo que ese sea tu caso, sino que estoy pensando como, bueno, ¿y qué sucede en la negociación entre el libro impreso y el Instagram? Por ejemplo, el formato cuadrado de las viñetas, por ejemplo, pues qué cosas suceden ahí en el intermedio de los dos formatos de publicación. Epa, lo chévere del ejercicio artístico es precisamente que siempre tiene bordes y límites y lo que uno hace es como jugar con ese espacio. Entonces, en este caso el sacrificio que se hacía era desde el formato. Entonces, al tener que ser adaptado en una tira de Instagram, entonces decidí como que fueran siempre 6 viñetas para que me diera unidades. Igual que Dumas, como en este ejercicio de los periódicos, había un espacio limitado. Y siento que se pierde mucho en ese sentido. Como que a mí lo que me gusta es precisamente jugar con la página y con las posibilidades que tiene tener muchas imágenes que dialogan entre ellas en un mismo espacio. Pero igual, con Historias de Ocasa y con La Muerte Blanca es muy chévere el ejercicio porque uno tiene que ser muy puntual, ¿no? Entonces, en 6 viñetas tienes que resolver la escena. Entonces, uno que ha bebido mucho del manga también tiende a meter mucho relleno y no como a extender como mucho las cosas. Entonces, acá era como el otro ejercicio más norteamericano de ir como al punto, siempre. Entonces, como escuela es muy interesante. Entonces, por eso siento que es chévere cambiar de formato y decir como, venga, ahora tengo estos dos distintos espacios para desarrollar la historia. Lo importante es que se entienda y genere como el mismo impacto narrativo y pues que se sepa cómo usar de la mejor manera estos distintos formatos. Ahora que caigo en cuenta, creo que tengo muchas preguntas sobre formato, pero ya vamos a pasar a otras. No te preocupes, pero te iba a hacer una que conecta la idea del formato con la idea del término que estaba usando ahorita, que es como el largo aliento. Porque efectivamente dibujar una obra que se va a publicar en un libro, pues imagino que requiere una disciplina y un trabajo como muy constante y que a veces puede producir, pues también en como entrevistas que he leído a otros dibujantes de cómics, como un tedio de algo que a uno le apasiona. No sé si a ti te ha pasado, como si a ti te ha pasado que de repente uno está haciendo una obra muy extensa y entonces, por ejemplo, no sé, tiene que llegar de una escena a otra o tiene que cambiar de un arco narrativo a otro y entonces tiene que producir unas viñetas que son como funcionales para lograr eso, pero que de pronto no son tan chéveres de dibujar. ¿Te ha pasado que tú dices, no, ya estoy cansado, ya esto se está volviendo como una cosa mecánica o repetitiva? ¿O cómo entiendes tú ya esa experiencia de dibujar pues obras grandes como esas que has hecho? Es una constante, pero una pregunta constante. Pero yo siento también que como que el formato debería responder a lo que uno quiere contar. Entonces, como que esa idea de tener que cumplir con cierta cantidad de páginas o tener como que llenar cierta cantidad de espacio me parece rara. Debería ser al contrario, ¿no? Como que yo tengo esta historia y requiere este formato que pueden ser 2 o pueden ser 500. Entonces, por ende, no debería uno llegar a esos puntos. Siento que llega es cuando se vuelve como obligación. Por eso es interesante como yo me lo preguntaba es más en relación con el guión, ¿no? Que el guión te implica decir como ya saber con precisión qué va a pasar y por eso aparecen estas partes en las que cumplen esa funcionalidad, ¿no? Entonces como acá, no sé, pasa un día del personaje o el personaje va de un punto A a un punto B, entonces lo importante es que, por lo menos para mí, que esas partes me digan cosas. No como que no sean gratuitas, sino que eventualmente pasen cosas ahí. Por eso me parece chévere pensar como que, como que es un ejercicio de libertad en el sentido de que cualquier cosa puede pasar. Entonces hay una cosa como de escuchar los personajes y de ponerlos a hacer cosas y que ellos mismos van rellenando ese espacio. Y hasta cierto punto después falta espacio para todo lo que los personajes querrían hacer como en este mundillo. Pero a mí me pasa como que para llegar a ese punto tengo que calentar. Entonces tiene que pasar cierta cantidad de páginas donde ellos como que están empezando a tratar de moverse y después ya empiezan y ya uno empieza como a entender como esas dinámicas. Entonces, siento que es más ver como dejar que la historia respire también, porque uno se cansa de igual manera. Y eso también está relacionado con con el objetivo del libro, ¿no? Como que cada libro
cada narración tiene como el objetivo de hacer sentir ciertas cosas, por eso está como esta clasificación por géneros. Entonces, causar miedo o causar emoción o causar tristeza. Entonces, si uno se queda siempre en el mismo sentimiento, pues se va a desgastar. Hay gente que lo hace muy bien y tal, pero siento que está chévere precisamente mudar de sensaciones en el camino y decir como, bueno, esta historia es dramática y muy pesada, entonces voy a recurrir al gag, voy a recurrir a la aventura, voy a recurrir a otras cosas que me permitan descansar de eso y seguir con otra cosa. Rodrigo Bastidas, que es un editor y como estudioso de ciencia ficción en nuestro contexto, en algunos ensayos y en unos libros que ha editado, hace como una reflexión de la ciencia ficción en la América Latina, ¿cierto? Y él habla de que la ciencia ficción en América Latina a veces tiene unas influencias o unas maneras de entender como esos mundos ficcionados, que es distinta, por ejemplo, a la ciencia ficción que se haría en Europa o en Estados Unidos. Y una cosa que dice es que, por ejemplo, aquí hay mucha ciencia ficción que tiene una mezcla entre nociones indígenas, visiones alternativas del mundo, tecnologías distintas a las tecnologías como del mundo central, digamos, de la ciencia, y que muchas veces esa ciencia ficción entonces es distinta por esas combinaciones de cosas, de lo que se entiende como científico o como ancestral o como verdadero o lo que sea. Pues como has hecho varias historias que tienen que ver con ciencia ficción, pero también con mitología, ¿cómo construyes tú esos mundos y si de pronto resuenas con esa idea de Bastidas? Estoy de acuerdo, sí, totalmente con Rodrigo. A mí me hace pensar, como que lo conectaría con el uso de la tierra desde lo agrícola, bajo la idea de que el monocultivo daña la tierra. Entonces, precisamente es en la combinación de diferentes cosas que van creciendo juntas, en donde todo es más rico, más fértil. Y siento que lo mismo nos pasa acá en Colombia, que no tenemos una escuela específica de cómics, sino que bebemos de diferentes partes, de otras escuelas, y pues no estamos obligados como a repetirnos eh, por una industria grande que nos pida como lo que mencionabas ahorita del webtoon, que es como tienes que repetir esta fórmula una y otra vez porque es lo que gusta, sino que somos completamente libres y podemos hacer esas mezclas y esas combinaciones y esos ajiacos. Entonces, creo que ahí está como precisamente lo sabroso en ver qué cosas podemos combinar, y con lo que haces eso, es como una estética que ve mucho del manga, pero hay marimondas y hay como páramos y hay cosas como que dialogan muy entre ellas, y es precisamente como en esa combinación donde pasan otras cosas que también me hace pensar un poco en la idea de lo ario, ¿no? Y de lo puro y de lo, ¿no? Que es tan peligrosa hoy en día, de nuevo. Entonces, es precisamente como en la combinación, en lo mestizo, en donde tenemos como más potencial. ¿Y cómo se mezcla, por ejemplo, entonces esta cosa local con, no sé, la estética y la lógica de las cosas científicas, con diseñar tanques, con dibujar tanques, naves espaciales? ¿Cómo mezclas tú esas dos cosas? A mí me gusta como la idea de la ciencia ficción, así como la de la fantasía, en cuanto a que permite pensar nuevos mundos, ¿no? Que nos dice como esto, no, esto funciona de esta manera, sino que hay muchas posibilidades. Entonces, y lo mismo pasa con los personajes, que actúan de maneras distintas y me dicen como que yo no tengo que ser yo siempre, o el yo que creo que soy, sino que el devenir es una constante como en el ser humano. Entonces, para mí la ciencia de ficción ha sido un poco eso, no necesariamente que explique cómo funcionan las cosas, que igual es un ejercicio súper interesante, sino que nos presenta las posibilidades de que funcionen de maneras muy distintas, y esta realidad que de repente en Colombia por lo menos se ve tan maciza y tan sólida, se vuelve maleable y todo, pues hay como más posibilidades de pensarnos nuevos mundos. Por supuesto, tú estás integrado en un sistema del cómic en el que hay otros dibujantes y otros autores y otras personas que hacen cosas. Y para muchas personas que están en ese mundo, pues dibujar cómics, aunque es una pasión, no necesariamente es un trabajo de tiempo completo, porque es una cosa muy difícil de hacer y de mantener, ¿cierto? Y tú mismo lo sabes, pues, por el trabajo que has hecho. Entonces yo conozco personas que trabajan, que tienen trabajos paralelos y que su pasión sigue siendo producir cómics. Entonces muchos trabajan en las artes de todos modos, hacen ilustración, diagramación, storyboard, cosas así. Otros no, otros tienen otro trabajo que no tiene nada que ver con hacer arte y hacen cómics. Pero tú pues decidiste, por decirlo así, hacer un salto de fe y como dedicarte más que todo a
hacer cómics. Un salto de fe porque es casi como saltar a un lugar misterioso, ¿no? Que uno no sabe tal vez cómo le va a resultar, ¿no? Entonces uno tiene que tener fe y confianza de que le va a salir bien para que funcione. Pues yo te quería preguntar sobre ese salto de fe, como tú siempre pensaste, bueno, voy a meterle la ficha completamente a esto, o alguna vez dudaste en ese salto de fe y dijiste, no, de pronto esto podría ser una cosa paralela y mi vida puede dedicarse a hacer otra cosa distinta que no sea hacer cómics. Yo cuando adolescente y como al inicio de mi adultez, siempre he tenido como problemas para comunicarme con los otros. He sido muy tímido y he sido como, pues no me siento tan bien como en espacios con mucha gente o conociendo gente nueva. Ahora, pues mucho, ahora sí se me da, pero en un principio era como mucho más difícil. Y el dibujo fue la herramienta, los cómics fueron la herramienta para conocer gente, para ganar amigos, para salir, para hacer otras cosas, para viajar. Y siento que por eso lo más importante del cómic es que sea un gozo, que sea un disfrute. Y cuando se vuelve un trabajo, pues no tiene sentido, como que esto es una cosa que uno de verdad hace por disfrutar del proceso. Y por ende es como, si hacemos como la analogía con la música, es como el karaoke. Entonces cualquiera puede eventualmente ir y cantar, pero también si lo decides puedes estudiar y profesionalizarte, o si tienes muy buena técnica vocal no necesariamente tienes que hacer una carrera con eso. Entonces siento que de la misma manera en la que el karaoke nos permite disfrutar de la música, los cómics, los fanzines, como todos estos distintos formatos le permiten como a todo el mundo disfrutar pues de ese ejercicio narrativo sin tener que tomar como estas otras responsabilidades que no son necesarias, ¿no? No es como que todos estemos llamados a ser cantantes profesionales, pero pues todos podemos tomar el micrófono en algún momento. Y yo decido como hacerlo porque es como que pocas cosas en la vida me llenan tanto como el ejercicio de hacer historietas. Y si bien hay un placer como en ver el resultado final, como la publicación o el libro, es precisamente el proceso lo que a mí más me llama la atención porque implica distintas actividades mentales muy variadas. Entonces, pensarse la estructura de la historia es una cosa, pensarse los personajes es otra, los espacios es otra, el ejercicio artesanal de hacerlos es diferente, la corrección, la promoción, o sea, como que cada uno es un ejercicio muy distinto, diciendo que al ser tan variado me permite ganar habilidades muy diferentes y que si fuera solo una cosa, se volvería también estéril, como lo que hablábamos ahorita de estar como en un mismo proyecto. Entonces, lo chévere del cómic es eso, que te permite pasar por distintos estadios que hace que esa renovación sea refrescante. Mi papá solo me preguntó una vez si quería hacer otra cosa, yo le dije que no y fue como hágalo. Entonces ya dije como esto va a ser y también porque quiero como que hay muchos niveles como mucha belleza que se puede conseguir con la práctica y el esfuerzo. Y quiero llegar allá como lo más que pueda. También porque es un ejercicio de servicio en el sentido de que somos pues parte de un sistema y de que pues las narraciones tienen un peso y tienen como una cabida en una sociedad y somos como parte del imaginario que se crea de distintas cosas. Entonces, pues lo tomé y es como ese es mi camino y he decidido cómo hacerlo de la mejor manera posible, teniendo muy en cuenta como todo lo que hemos hablado en las anteriores preguntas, que es como una serie de parámetros de lo que quiero y lo que no quiero hacer, porque también es como, eso se puede deshacer muy fácilmente. Entonces la libertad, la posibilidad de construir las historias como yo quiera, de experimentar o de decir como que paro y descanso o sigo. Entonces hay una serie como de apuestas distintas, hay de tener como un modelo sostenible que pues me siga dando como todo el gozo que me ha dado hasta ahora. Hay grupos de gente que hace cómics y tú has participado en varios grupos, eh, tanto como colega, como, no sé, instructor o guía, digamos, en los dos roles que estabas mencionando. Y yo te quería preguntar sobre la educación de los dibujantes de cómics y la educación del público. Entonces, primero, pues no sé, cuál es el gozo o las cosas que uno puede encontrar cuando está dibujando con otra gente que también le interesa dibujar cómics, ¿cierto? Y cómo uno aprende en esos grupos y en esos parches. Y segundo, como el mundo del cómic también necesita mucha gente que es lectora, y así como hay unos que no se dedican solo a hacer cómics, sino lo hacen como karaoke,
también hay gente que no los hace, pero los lee y los disfruta, ¿cierto? Pero ¿cómo hace uno para que la gente descubra que tal vez ahí va a haber algo interesante y algo valioso? O sea, ¿cómo uno hace para educar a ese público que ya no es dibujante de cómics, sino que es lector de cómics? La formación de los y las autores de cómic en Colombia es muy desde la Universidad de la Calle, en el sentido de que no hay como un camino específico, sino que la gente llega por lugares muy distintos. Hay lugares comunes como el manga o el cómic norteamericano, o la BD si se quiere, pero siempre hay como muchos, pues muchas dudas distintas en eso. Entonces, por eso sí me parece chévere como que no haya un ejercicio educativo muy tan específico, sino que es desde el hacer que los autores van aprendiendo a contar historias. Siento que lo importante en esos procesos es hacer las preguntas correctas. Como que a veces damos mucho por sentado, ¿no? Y pasa mucho en general, ¿no? Como que uno cuenta una historia y hay cosas que no considera. Entonces, entre menos cosas sean las que no está considerando, más consciente es el ejercicio del cómic. Es como, ay, no me he dado cuenta de que si pongo el texto de esta forma funciona mejor, o si hago como esta representación de manera más cuidadosa, o con esta investigación previa, pues voy a tener como un impacto más fuerte, o si estructuro las páginas de esta manera me va a dar como este resultado. Entonces como qué consideraciones tiene uno o qué cosas deja la gratuidad como pues desde estas cosas que ha leído previamente, ¿no? Que tiende a repetir. Entonces, sí, las preguntas son como lo fundamental en eso, porque la forma en la que se dibujan las manos o las narices o los pies, que son como estas preguntas constantes a veces en el dibujo, en este caso no son tan relevantes. ¿Cuál es la escuela de la calle? ¿Con quién se junta uno para poder aprender y hacerse las preguntas sobre el cómic? Yo diría que hay varios parches en eso. Y lo chévere es que son parches que van creciendo o van desintegrándose y van mutando. Entonces, Cuatro Mesas ha sido un ejercicio como súper interesante en eso. Parches en el municipio de Soacha, en la librería Ecos de Tinta. Las ferias son como parches que van apareciendo y desapareciendo. Entonces, siento que es más como el ejercicio de club lo que me llama la atención, ¿no? Como de repente nos reunimos a leer o a discutir o a simplemente hacer cómics juntos. Entonces, esa característica del cómic, que es eventualmente el reunir muchos dibujos en una página, también es reunir muchas personas en un lugar. Es como lo que se vuelve más rico en el ejercicio, y hay como actividades muy bonitas, espacios muy bonitos en el Tolima con los testigos del cómic, laboratorio de historietas intangibles en Pereira. Hay como actividades muy chéveres que están pasando hoy en día. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo parchamos entre parches también? Pero sí, el cómic suele como hacer ese ejercicio de unión. Y también hay lo chévere es como que lo pone a uno a prueba de cuánto quiere mejorar o cuánto quiere seguir repitiéndose. Y de eso depende cuán dispuesto uno está o no a recibir la retroalimentación. Porque a veces como, no, yo lo hago de esa forma y pues todo bien, como que uno es libre de hacerlo, pero el precisamente recibir como esas críticas y lograr desglosarlo, despersonalizarlo y desglosar como que le están diciendo a uno y cómo de ahí tomo cosas y mejoro, es fundamental. Y por eso el encuentro con el otro es tan chévere. Es como esta idea de que uno crece en los ojos de los amigos. Cuando uno quiere hacer parches no solo de autores, sino de lectores, o educar entonces a un público que uno quisiera que también fueran lectores de cómics, ahí uno cómo puede pues agrandar ese parche para incluir también a estas personas que van a leer, o qué has hecho tú, qué parches has creado de pronto para producir esa educación acerca del cómic para introducir nuevas audiencias. Yo diría que cualquier excusa es chévere para alentar a la gente a leer cómics, pero eso, lo temático es un ejercicio muy interesante, porque es salirse del formato y decir cómo que se lee porque son cómics, sino que se lea desde el contenido. Entonces, hablar del karate, o hablar del maltrato familiar, o hablar, o sea, de lo que ustedes quieran, porque siempre seguro hay un cómic hecho acá para eso, acá o en otra parte. Entonces, como que desde el contenido la gente se acerca. Digamos, la gente no ve cine porque le gusta el cine, la gente ve cine porque le gustan X o Y historias, o la música porque le gustan X o Y ritmos. Entonces, dejar de hablar como de que es un contenedor, sino de ver como de que está cargado de chévere. Y también aprovechar parches que ya existan. Entonces, no sé, hay grupos de lectura, hay colegios, las universidades, que es como, bueno, ¿qué excusas tenemos para sentarnos y tener como este libro o esta publicación como eje de nuestras discusiones? Y también es como que le den como esas primeras probadas y vean si copian o no, como que
pueden agarrar como un cómic de Marvel, lo pueden agarrar una novela gráfica o un manga y lo prueban y si no les gusta pues lo dejan y prueban otra cosa. Como que no es como que uno vaya a ver una película o leer un poema y ya diga que no le gusta la cinematografía o la poesía. Entonces sí es un ejercicio como también de curiosidad. Ahorita hay espacios como muy nutridos, ¿no? Las bibliotecas hay como hay mucho acceso al libro en este momento, por lo menos desde la capital, entonces es ver cómo aumentamos esos espacios y cómo tenemos esa curiosidad de salirnos como de lo estructurado de Netflix, ¿no? Igual está chévere, pero es ir a ver como esas otras cosas y dejarse permear un poquito por eso. Esto fue Puntos de Fuga. Soy Sergio Rodríguez Gómez, quien hizo la entrevista. Un agradecimiento especial a Juana María Gómez Arias, quien nos ayudó con la grabación del episodio.